Empezamos. Me llamo Noemí Durán y voy a ser la instructora de esta serie de webinars. Voy a presentarme rápidamente para aquellos que no me conocen. Soy bióloga y educadora. Estudié biología en la Universidad de Valencia, en España. Me especialicé en zoología y en educación socioambiental y después hice un doctorado en biología marina en la Universidad de Loma Linda, en California. He trabajado como profesora de educación secundaria y universitaria. También he trabajado en educación no formal, en zoológicos, y desde hace 5 años soy la directora de la sede europea del Geoscience Research Institute, o GRI para los amigos. Para los que no conozcan, el GRI es el Instituto de Investigación Científica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se encarga de estudiar la relación entre la fe y la ciencia, especialmente en lo relativo a los orígenes. Si queréis saber más sobre el GRI, podéis echarle un vistazo a la página web grisda.org. Hay quien piensa que la religión y la ciencia son campos de conocimiento opuestos, incompatibles, pero en el GRI pensamos todo lo contrario. Creemos que como Dios es el autor tanto de la Biblia como de la naturaleza, la fe y la ciencia están íntimamente relacionadas. Y ese es el motivo de estos seminarios web: compartir con vosotros las razones por las que defendemos esa idea. Seguramente tenéis experiencia conversando o incluso discutiendo sobre este tema con personas que tienen una visión diferente y seguramente por eso mismo estáis aquí. Pero quiero empezar con un aviso. Este es un campo muy complejo y muy amplio en el que se puede profundizar hasta el infinito. Yo llevo más de 15 años formándome y sigo aprendiendo cosas nuevas cada día. Así que os aviso desde ya que no tengo todas las respuestas y aunque las tuviera, no me daría tiempo de contároslas en el tiempo que vamos a pasar juntos. Como indica su nombre, este es un curso básico en el que solo vamos a cubrir los fundamentos de los temas más comunes. Para los que quieran o necesiten un poco más de nivel, os facilitaré materiales que podéis consultar. Y si hubiera interés, podemos programar un curso avanzado para más adelante. Este curso básico está estructurado en 4 módulos, con 4 temas en cada módulo. Y hoy empezamos el primer módulo, Ciencia, con el tema ¿qué es esa cosa llamada ciencia? En cada sesión haremos lo siguiente. La presentación del tema llevará unos 25 minutos y después dedicaremos de 10 a 15 minutos a responder preguntas que podéis ir enviando a través del tema, a través del botón que tenéis en la base de la pantalla que dice preguntas y respuestas. Una cosa más, como tenemos participantes de varios idiomas, para facilitar al máximo la comunicación, las presentaciones que vais a ver en la pantalla van a estar en inglés, aunque yo las leeré en español y nuestros maravillosos traductores las leerán en sus idiomas correspondientes. Quiero aprovechar para darles las gracias por su ayuda. Tenemos a Lisa Decker con el inglés, a Dante Herman con el alemán, a Laurentiu Druga con el rumano, a Antonia Ivanova con el búlgaro, a Gianfranco Herrera con el italiano y a Diego Costa con el portugués. Muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar el tema de hoy y quiero hacerlo con una oración, invitando a Dios que nos acompañe. Querido Dios, te damos muchísimas gracias porque tú eres nuestro creador, porque nos amas y porque nos lo demuestras todos los días. Te pedimos que lo que aprendamos hoy venga de ti y que nos sirva para acercarnos más a ti. En nombre de Jesús, amén. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?
El título de este tema lo he tomado prestado de este libro de Alan Chalmers. Yo lo leí por primera vez cuando era adolescente, así que podéis imaginar que no es un libro reciente, pero es muy interesante y si no lo habéis leído os lo recomiendo. Hablaremos de él más adelante. Todos tenemos una idea de lo que es la ciencia. Cuando piensas en ciencia, quizás te imaginas algo como esto: una persona con su bata blanca en un laboratorio mezclando sustancias peligrosas. O quizás relacionas el concepto de ciencia con una pizarra llena de fórmulas y cálculos complicados. También puede ser que la ciencia te suene a máquinas sofisticadas, como los aceleradores de partículas o los radiotelescopios. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con la ciencia, pero ¿qué es la ciencia? La palabra ciencia puede significar simplemente conocimiento, pero una definición más exhaustiva sería la siguiente: la actividad intelectual y práctica que comprende el estudio sistemático de la estructura y el comportamiento del mundo físico y natural por medio de la observación y la experimentación. Me gusta mucho esta definición porque es bastante completa. Empieza diciendo que la ciencia puede ser una actividad intelectual, teórica, o también algo aplicado, práctico. Y también nos dice cuál es el objeto de estudio de la ciencia: el mundo físico y natural. Y lo que queremos aprender de ese mundo, que es tanto su estructura como su comportamiento, cómo funciona. Y por último, y esto es muy importante, no se especifica cuál es la metodología de trabajo de la ciencia. Se trata de un estudio sistemático cuyas herramientas son la observación y la experimentación. Podríamos decir que la ciencia es un intento humano de obtener conocimiento acerca del mundo, de la naturaleza. Pero no es la única. Existen otras fuentes de conocimiento, pero lo que caracteriza a la ciencia, lo que la diferencia de otras fuentes de conocimiento, es precisamente su metodología. Seguramente habéis estudiado alguna vez o habéis escuchado la expresión método científico. Vamos a ver un esquema tremendamente simplificado del método científico. Aunque hay muchos científicos actuales que coinciden que la ciencia no funciona exactamente como vamos a ver en este esquema, nos va a servir para explicar la diferencia entre la ciencia y otras fuentes de conocimiento. Empezamos con la observación, una observación que genera una pregunta, y a continuación se nos ocurre una hipótesis, que es una posible respuesta para esa pregunta. Y los pasos siguientes consisten en comprobar si esa respuesta posible, esa hipótesis, es correcta o no. Hasta aquí no hay mucha diferencia con otras fuentes de conocimiento, como podrían ser la filosofía o la religión. Los filósofos y los teólogos también se hacen preguntas, también sugieren posibles respuestas y también intentan averiguar si sus respuestas son correctas. La diferencia está en la forma de comprobar la veracidad de esas hipótesis. La ciencia comprueba sus hipótesis por medio de observaciones y experimentos. Usa lo que llamamos la evidencia empírica, lo que podemos percibir con nuestros sentidos, lo que podemos ver, oír, tocar, medir. Si el resultado de los experimentos, si la evidencia empírica apoya la hipótesis, entonces esta se acepta como válida. Si la evidencia niega la hipótesis, esta se refuta, se propone una nueva y se vuelve a empezar. O al menos eso es lo que dice la teoría. En el caso de la filosofía o de la religión, la manera de comprobar si una respuesta es válida, si una hipótesis es válida, es diferente.
La filosofía se apoya en el razonamiento lógico. Usamos la mente y el razonamiento para llegar a una conclusión a partir de determinadas premisas. En el caso de la religión, para comprobar si una respuesta es correcta, se compara con la fuente de autoridad, que para muchas religiones cristianas es la Biblia. Si la respuesta coincide con lo que dice la Biblia, será verdadera. Si no, es falsa. Todo esto también en teoría. ¿Sabéis por qué la ciencia tiene tanto éxito en nuestra sociedad? En parte se debe a todos los avances y mejoras que hemos obtenido gracias a la ciencia, pero yo personalmente creo que también se debe a que el método científico, ese que acabamos de explicar, en realidad es nuestra forma instintiva de aprender. Los niños, desde muy pequeñitos, sin que nadie les enseñe, utilizan la secuencia observación, pregunta, hipótesis, experimento. Imaginaros esta escena. Tenemos un precioso bebé que observa un pequeño objeto oscuro que se mueve por el suelo, lo toma en su mano y se pregunta, ¿será comida? Y a continuación se lo mete en la boca para comprobar empíricamente si es comida. Vamos a poner otro ejemplo cotidiano un poco menos asqueroso. Imagina que te despiertas en mitad de la noche y pulsas el interruptor de la luz desde la cama y la luz no se enciende. Y entonces te preguntas, ¿qué pasará? Y enseguida se te ocurre una respuesta. Se habrá fundido la bombilla. Entonces pulsas el interruptor de la lámpara de la mesita de noche, tampoco se enciende. Respuesta incorrecta. Así que buscas una hipótesis nueva. ¿Se habrán fundido los plomos? Te levantas y vas alumbrándote con el móvil hasta el cuadro eléctrico de la casa, pero todo está correcto. Tampoco es eso. ¿Se habrá ido la luz? Para comprobarlo, te asomas a la ventana y ves que no hay luz en ninguna casa y que las farolas de la calle tampoco funcionan. Misterio resuelto. El método científico nos resulta natural y lo usamos inconscientemente, a todas horas. Y quizás por eso nos parece que es una buena manera de resolver los problemas, porque es lo que hacemos de forma natural. Quizás incluso la mejor manera, porque se basa en algo objetivo, se basa en lo que podemos ver, tocar, medir, comprobar. El problema aparece cuando nos salimos del ámbito cotidiano y nos vamos al ámbito científico, donde todo es mucho más complicado. Muchas de las preguntas que se hacen los científicos no se pueden resolver con experimentos sencillos con resultados evidentes, como el tema de la luz, de que no se nos encienda la luz. Pongamos, por ejemplo, una pregunta muy actual. ¿Qué consecuencias tendría para la vida en la Tierra el aumento de la temperatura media del planeta en 2 grados? Supongamos que nuestra hipótesis, nuestra respuesta es que la vida en la Tierra se extinguirá. Evidentemente, nuestro experimento no puede ser aumentar la temperatura del planeta a 2 grados para ver qué pasa. Lo que sí podemos hacer es hacer un experimento a pequeña escala. Podemos montarnos un acuario con corales, con peces, con invertebrados marinos, etcétera. Cuando el ecosistema ya esté funcionando de manera equilibrada, entonces le subimos la temperatura del agua 2 grados, dejando aparte el dilema moral de si deberíamos usar o no animales para los experimentos, si esto estaría bien o no. ¿Podemos estar seguros de que lo que pase en el acuario será lo mismo que pasará en el océano? Si se me mueren todos los peces, ¿quiere eso decir que todos los animales marinos van a morir? Otra cosa que podríamos hacer es ir a un ecosistema natural, a un arrecife de coral y ver
cómo le ha afectado el aumento de temperatura, de la temperatura del mar que ha ocurrido hasta ahora, que es de aproximadamente 0,1 grados, y entonces hacer cálculos e intentar calcular qué pasaría si la temperatura llegase a aumentar 2 grados. Pero, ¿cómo podemos saber si nuestros cálculos son correctos? Esto nos lleva al concepto más importante que vamos a explicar hoy y que vamos a repetir hasta la saciedad a lo largo de toda nuestra serie de webinars. Está relacionado con otra definición de ciencia, una definición más contemporánea, que es la que propone Hugh Gauch en su libro de 2003, Scientific Method in Practice, y dice: todas las conclusiones de la ciencia, cuando se exponen claramente, implican tres tipos de componentes: presuposiciones, evidencias y lógica. Y ese es precisamente el concepto fundamental que vamos a ver hoy y en el resto de la serie. Y es que la ciencia no va solo de evidencia empírica. Parece que también tiene otros componentes, como la lógica, que normalmente solemos asociar con otras fuentes de conocimiento. En el próximo tema hablaremos de las presuposiciones de la ciencia, pero de momento nos vamos a concentrar en la relación entre las evidencias y la lógica. Cuando hablamos de evidencia, normalmente nos referimos a los datos que se obtienen en los experimentos y en las observaciones, lo que hemos medido, visto, fotografiado, anotado, etc. Pero como ya hemos dicho, los experimentos no reproducen exactamente los fenómenos que queremos estudiar. Así que los resultados, los datos, los tenemos que tomar y convertirlos en conclusiones más generales. Y ahí es donde entra la lógica. Ese proceso de tomar los datos, la evidencia y con ellos llegar a conclusiones lógicas es lo que llamamos interpretación. Y eso es fundamental. Lo vamos a usar hoy y, como ya os digo, durante el resto de esta serie. La diferencia entre datos e interpretación. Para explicarlo de forma sencilla voy a usar un ejemplo no científico que siempre les digo a mis alumnos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases? Primera, Brasil es el equipo de fútbol que más veces ha ganado el campeonato mundial y Brasil es el mejor equipo de fútbol del mundo. Seguro que todos os habéis dado cuenta de que hay un matiz importante entre estas dos afirmaciones. La primera es un hecho objetivo. Podemos ir al registro de resultados del Mundial de Fútbol y comprobarlo. Mientras que la segunda afirmación, la segunda frase, se puede considerar una conclusión lógica de la primera, pero no deja de ser una opinión subjetiva y depende del criterio que usemos para definir quién es el mejor equipo del mundo. La primera frase es un dato, la segunda es una interpretación, una conclusión. En este caso es fácil ver la diferencia, pero hay veces que en la literatura científica es más difícil detectar qué cosas son datos, qué cosas son interpretaciones. Y como hemos dicho que eso va a ser muy importante, vamos a dedicar unos minutos a practicar. Vamos a hacer unos ejercicios de práctica de diferenciar entre datos e interpretación, con unas frases, unas afirmaciones sencillas, y después pasaremos a analizar una noticia científica real. Voy a poner en la pantalla una serie de afirmaciones, de frases. Os voy a dar unos segundos para pensar si es un dato o una interpretación y a continuación veremos la respuesta correcta. La primera, la molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esto es un dato. Probablemente todos o casi todos habéis pensado que esto es un dato, aunque en realidad no es algo que podamos ver, que podamos comprobar con nuestros sentidos, porque los átomos son muy pequeños y no los podemos ver.
Pero actualmente consideramos evidencia empírica no solo lo que percibimos directamente, sino también la información que obtenemos con máquinas o con herramientas que amplían nuestra percepción, como los microscopios, los telescopios y otras máquinas de laboratorio. El agua es imprescindible para la vida. Seguramente algunos de vosotros habéis pensado que esto es un dato, pero es una afirmación tan amplia que en realidad no se puede comprobar empíricamente. ¿Podemos estar seguros de que no existe en el universo algún tipo de vida que no necesite agua? Así que esto en realidad es una interpretación. Si quisiéramos convertirla en un dato, tendríamos que concretarla y decir, por ejemplo, el agua es imprescindible para todos los seres vivos conocidos. Eso es un dato, se puede comprobar. Ahora os voy a contar una pequeña historia y vamos a pararnos en cada una de sus partes, en cada frase, para ver si se trata de datos o interpretaciones. Juan y María comieron en un restaurante anoche. Esto es un dato. Podemos preguntarles, podemos ver las cámaras del restaurante. Juan se puso enfermo anoche y fue llevado al hospital. Esto también es un dato. La comida que Juan comió en el restaurante le hizo enfermar. Seguramente todos habéis visto que esto es una interpretación. Este es un tipo de interpretación muy común. Se la llama causación. Toma dos datos, dos cosas que aparecen juntas, dos hechos conectados o uno detrás de otro y concluye que uno es la causa del otro. Pero en ciencia es muy importante tener en cuenta que aunque dos hechos vayan asociados juntos o uno detrás de otro, no implica que uno sea causa del otro. Seguimos. Juan, María y otros 14 clientes del restaurante fueron hospitalizados anoche. Esto es otro dato. La comida en mal estado del restaurante hizo enfermar a sus clientes. ¿Es un dato o es una interpretación? No os fijéis en la fotografía. Si solo tenemos la información de la frase, deberíamos seguir considerándolo una interpretación. Pero si nos dijeran que se ha analizado una muestra de comida del restaurante y que contenía una toxina, un patógeno, entonces podríamos considerarlo un dato. En cualquier caso, he puesto este ejemplo para resaltar que no todas las interpretaciones son iguales. No tiene el mismo peso, no es igual de sólido una interpretación cuando hay una persona enferma que cuando hay 16 personas enfermas que cenaron en el mismo restaurante. Es decir, la primera interpretación tiene menos peso que la segunda, porque hay más datos que apoyan la segunda. Y aún así podría estar equivocada. Quizás no fue la comida, quizás fue el aire o el agua del restaurante lo que estaba contaminado. Cambiamos de historia. El lunes después de llover había caracoles en las calles de mi pueblo. Esto es un dato. El lunes después de llover había 1000 pies en las calles de mi pueblo. Esto es otro dato. La lluvia hace que los caracoles y los 1000 pies salgan a la calle. Seguramente ya todos sabéis que esto es una interpretación y concretamente el tipo de interpretación que llamamos causación. Estamos diciendo que la lluvia causa que esos animales salgan a la calle. Después de la lluvia, todo tipo de animales, todo tipo de bichos salen a la calle. Esto es una interpretación, pero es otro tipo de interpretación. Se trata de una generalización. Tenemos datos de dos grupos de animales, de dos tipos de bichos, y extendemos esa conclusión a todos los bichos. Pasamos a la última historia. Mi sobrina recién nacida ha ganado una media de 200 gramos a la semana durante su primer mes de vida.
Esto es un dato. Hemos medido el peso, cada día hemos hecho la media y hemos resumido todos esos datos en uno solo, pero seguiría siendo un dato. Los bebés recién nacidos ganan una media de 200 gramos a la semana durante su primer mes de vida. Esto es una interpretación, este es otro ejemplo de generalización. Hemos tomado los datos de un bebé y los hemos extendido a todos los bebés. Última frase. Cuando mi sobrina tenga 10 años, pesará 100 kilos. Evidentemente se trata de una interpretación y además sabemos que está equivocada. Pero dejadme que os explique de dónde sale este número, porque lo he obtenido de los datos, haciendo cálculos matemáticos. He empezado con el peso de mi sobrina al nacer, 4 kilos, y le he ido añadiendo 200 gramos a la semana durante los 10 años y el resultado, después de hacer el cálculo, podéis hacer el cálculo, son 100 kilos. Este tipo de interpretación se llama extrapolación. Consiste en tomar unos datos que están limitados en el tiempo o en el espacio y extenderlos fuera del marco del estudio. La extrapolación se utiliza mucho en ciencia y es muy útil, pero también es muy peligrosa, porque como se realiza con cálculos matemáticos, nos da la sensación de que es muy fiable. En este caso, todos nos hemos dado cuenta de que no es correcto, porque conocemos niños de 10 años, sabemos que normalmente no pesan, un niño de 10 años no pesa 100 kilos. Pero imaginad que en lugar de hablar de niños humanos, estuviéramos haciendo un estudio sobre dinosaurios, sobre otras cosas que no podemos comprobar empíricamente. Bueno, después de estos ejercicios de práctica, vamos a un tema serio. Vamos a analizar un caso real que es una noticia científica que apareció en numerosas revistas y webs de divulgación científica en 2017. Ranas prehistóricas gigantes que comían dinosaurios, según afirman los científicos. Ahí lo podéis ver un poco mejor. Cuando leemos este titular en una publicación de divulgación científica, suponemos que debe ser verdad, porque es una noticia científica. Y entendemos que los científicos nos comunican datos o, en todo caso, interpretaciones sólidas, interpretaciones seguras. ¿En qué tipo de datos creéis que está basado este titular? ¿Qué tipo de datos habrán usado los científicos para llegar a afirmar que las ranas gigantes prehistóricas comían dinosaurios? Bueno, como nos habla de un animal prehistórico, seguramente es porque los científicos han encontrado fósiles de ranas gigantes, ¿verdad? Efectivamente, en el año 2008 se identificó a partir de unos fragmentos de huesos fósiles que se encontraron en Madagascar una nueva especie de rana a la que se llamó rana diablo o Belcebufo ampinga. Y según las reconstrucciones, era una rana gigante que medía 41 centímetros y podía llegar a pesar 4,5 kilos. En esta imagen podéis ver en color azul los fragmentos que se encontraron y la reconstrucción del esqueleto del animal. Vamos a comprobar si lo hemos entendido. De lo que sabemos de esta rana gigante, ¿qué partes son datos y qué parte es interpretación? Os dejo unos segundos para pensarlo. Y os pongo aquí la fotografía más grande. Bueno, los fósiles que se han encontrado, la parte azul de esta fotografía, son los datos. Todo lo demás, la reconstrucción del esqueleto, el tamaño, el peso, los dibujos, como este, de cómo sería la rana, todo eso son interpretaciones. Eso no quiere decir que sean falsas, que sean incorrectas, pero es importante saber que no son cosas que se han medido u observado. Son cosas que se han calculado usando la lógica y suponiendo que las ranas antiguas eran parecidas a las ranas actuales. Pasamos a la segunda parte del titular, que dice que estas ranas
comían dinosaurios. ¿Qué tipo de datos puede llevar a los científicos a afirmar algo tan específico? Seguramente será porque han encontrado restos de dinosaurios en el interior de los fósiles de las ranas o porque han encontrado marcas de mordedura de rana en los fósiles de dinosaurio, ¿no? Bueno, pues no. Si leemos la noticia, vemos que la investigación no se ha llevado a cabo con fósiles, sino con ranas actuales. Resulta que las ranas fósiles gigantes, los huesos, son parecidos a los de un tipo de rana actual que se llama rana cornuda, que es mucho más pequeñita. Aquí podéis ver una fotografía, son ranas redondeadas, tienen una boca muy grande, son muy agresivas, se lo comen todo. Aquí veis a esta comiéndose un pez y por eso se las llama ranas Pac-Man. Bueno, pues lo que hicieron los investigadores es tomar estas ranas cornudas pequeñas que tienen la cabeza de más o menos 5 centímetros, un ancho de cabeza de unos 5 centímetros, y con un aparato especial como este que veis en la fotografía, midieron la fuerza, las ranitas se enganchaban ahí y midieron la fuerza de mordida de estas ranas. El resultado medio fue de 30 newtons, que es bastante para una rana. Es el equivalente más o menos a unos 3 kilos. Pues bien, eso, la fuerza que hacían las ranitas al morder, son los únicos datos que se midieron en el estudio. A partir de ahí, lo que hicieron los investigadores es hacer cálculos de proporcionalidad según el tamaño, que para que nos entendamos, es algo como una regla de 3, pero más sofisticado, de la ranita pequeña y su fuerza pasar a la rana grande y calcular su fuerza. Y llegaron a la conclusión de que la potencia de mordedura de las ranas gigantes fósiles sería de 2.200 newtons, que es el equivalente a la fuerza de la mandíbula de un lobo. Entonces, al llegar a la conclusión de que las ranas diablo gigantes estas podían morder tan fuerte como un lobo, los autores del estudio se empezaron a preguntar, ¿y qué tipo de presas se comerían? Y por las capas de roca en las que se habían encontrado los fósiles, dedujeron que eran contemporáneas, que vivían al mismo tiempo que los dinosaurios. Y por lo tanto pensaron que quizás se podían comer a las crías de los dinosaurios. Recapitulemos. Los datos reales del estudio son los fósiles incompletos de las ranas gigantes y la medida de la fuerza de mordida de la rana cornuda pequeña. Solo eso. Y a partir de esos datos se ha aplicado generalización para reconstruir la rana fósil a partir de las ranas actuales y extrapolación para calcular la fuerza de mordida. Con los datos de la pequeña calculamos la grande. Finalmente, a la última parte, a la idea de que comían dinosaurios, yo a esa parte la llamaría simplemente especulación. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que los científicos nos engañan, que la ciencia no es fiable, que la ciencia debería basarse solo en los datos y dejarse de interpretaciones. Pues no, ninguna de las dos cosas. Para hacer ciencia hacen falta tanto los datos como la interpretación. Si la ciencia solo se basara en los datos, los estudios científicos serían una lista larguísima de números y de observaciones sin llegar a ninguna conclusión y no servirían para nada. Los científicos no nos engañan, los científicos hacen su trabajo. Proponen hipótesis, hacen experimentos, analizan los resultados de esos experimentos e interpretan los resultados, llegando a conclusiones que, después de ser revisadas y evaluadas por otros científicos, publican en revistas especializadas. Tengo que reconocer que he hecho un poquito de trampa, ¿vale? Porque con la historia esta de las ranas no os he enseñado el artículo científico que se publicó en una revista seria, en Nature, sino la noticia de una página de divulgación científica de Internet. Para los que tengáis curiosidad, este es el artículo.
Los científicos suelen ser mucho más cautos que los periodistas. Los periodistas lo que quieren es un titular que llame la atención. Si miráis este artículo, lo podéis descargar de internet, en ese link, veréis que el título es mucho menos llamativo, no dice nada de los dinosaurios y que los autores en el artículo reconocen específicamente que todas las interpretaciones que hemos comentado son extrapolaciones. Y con respecto a lo de que las ranas podían comer dinosaurios, lo que dice exactamente el artículo es lo siguiente. Considerando la fuerza de mordida que llegaban a tener esas ranas, los ejemplares grandes podrían haber sido capaces de alimentarse de gran variedad de animales contemporáneos, incluyendo cocodrilos pequeños y crías de dinosaurio. Por eso es muy importante no quedarse con los titulares de internet, ni siquiera de las páginas científicas. Es importante ir a las fuentes, leer los detalles de forma crítica y sobre todo, diferenciar los datos de la interpretación. Muchas de las cosas que afirman los científicos no pretenden ser verdades eternas, sino interpretaciones temporales de los datos, la mejor interpretación que se tiene en un momento determinado. Si en el futuro se encuentran más fósiles de Belcebufo, de la rana gigante, se obtienen nuevos datos, podría aparecer otro artículo en otra revista con una nueva interpretación diciendo que en realidad las ranas eran vegetarianas y que usaban la fuerza de la mandíbula para colgarse de las ramas de los árboles. Esto es algo que ocurre continuamente. Como veremos el próximo día, las conclusiones científicas siempre son tentativas y temporales. Quiero terminar con mi definición personal de ciencia. Para mí, la ciencia es una herramienta maravillosa para obtener conocimiento sobre la naturaleza y sobre el creador de la naturaleza. Yo soy científica, cada día aprendo cosas nuevas de Dios gracias a la naturaleza y al estudio científico de la naturaleza. Es más, yo creo que la ciencia la inventó Dios. Cuando Dios crea al ser humano, le pone esa curiosidad innata que nos impulsa a preguntarnos siempre el porqué de las cosas. Por eso los niños siempre están preguntando por qué, por qué, por qué. Y también la capacidad de buscar las respuestas de manera empírica, de analizarlas con la lógica. Hay varios versículos en la Biblia que nos motivan precisamente a eso, a probar con nuestros sentidos y a comprobar a Dios. Probadme, dice este texto de Malaquías, y en este otro de Salmos, gustad y ved. Pero como cualquier regalo divino, la ciencia malentendida o que se intenta llevar a cabo separada de Dios puede llegar a convertirse en una maldición. Y vamos a terminar aquí, vamos a dejar aquí el tema de hoy y el próximo día seguiremos hablando de ciencia, con el tema la ciencia y la verdad.